¿Sabías que la imagen que tenemos de Jesús podría ser completamente diferente a lo que siempre nos han enseñado? ¿Alguna vez has visto u oído hablar de íconos bíblicos donde Jesús o María tienen la piel oscura o incluso Abraham o Moisés? Entonces, mira más allá de Europa. Rusia ha abierto sus archivos para revelar íconos bíblicos con figuras de piel más oscura. Estos íconos tienen significados profundos y verdades sombrías ocultas que generan preguntas serias y curiosas sobre la historia, la fe y los rincones inesperados del arte religioso. Jesús es una figura central en la fe cristiana y una de las figuras más influyentes en la historia de la humanidad. Seguido por millones de personas en todo el mundo, tanto en el cristianismo como en otras religiones. En el Islam, Jesús es considerado un profeta importante, y en el judaísmo, algunos lo ven como un maestro sabio. En el hinduismo y el budismo, Jesús es a menudo visto como un maestro espiritual inspirador, y sus enseñanzas sobre el amor, la compasión y la ética son valoradas por muchas personas, independientemente de su afiliación religiosa. Es la persona del nombre más popular en el mundo hoy en día. Marcos 4:22 dice: «Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni nada secreto que no haya de ser conocido y salido a la luz». Durante siglos, la imagen más común de Jesucristo, al menos en las culturas occidentales, ha sido la de un hombre barbudo de piel clara, con cabello largo ondulado de color castaño claro o rubio, y a menudo ojos azules. Pero la Biblia no describe físicamente a Jesús, y toda la evidencia que tenemos hoy en día indica que probablemente se parecía mucho menos a cómo ha sido retratado durante mucho tiempo. La Biblia ofrece pocas pistas sobre la apariencia física de Cristo. La mayor parte de lo que sabemos sobre Jesús proviene de los primeros 4 libros del Nuevo Testamento: los Evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Según los Evangelios, Jesús era un hombre judío nacido en Belén y criado en el pueblo de Nazaret en Galilea, anteriormente Palestina y ahora el norte de Israel, durante el primer siglo. Sabemos que Jesús tenía unos 30 años cuando comenzó su ministerio, como nos cuenta el libro de Lucas 3:23. Pero la Biblia no dice nada sobre cómo lucía. El Jesús histórico probablemente tenía los ojos marrones y la piel de otros judíos del primer siglo de Galilea, una región en la Israel bíblica. Pero nadie sabe exactamente cómo lucía Jesús. No hay imágenes conocidas de Jesús de su tiempo de vida. Sin embargo, en el Antiguo Testamento, Saúl se describe como un hombre imponente y bien parecido, 1 de Samuel 9:2, mientras que David es descrito con un rostro saludable y enrojecido, y ojos hermosos, 1 de Samuel 16:12. A pesar de esto, hay pocas indicaciones específicas sobre la apariencia física de Jesús en el Antiguo o Nuevo Testamento. Además, cuando Jesús fue arrestado en el jardín de Getsemaní antes de la crucifixión, Judas Iscariote tuvo que señalar a Jesús entre los discípulos para que los soldados lo arrestaran, presumiblemente porque todos se parecían entre sí. Sin embargo, las palabras de la Biblia en sí mismas no insinuaban las razones detrás de sus similitudes, ya sea que fueran blancos o de piel morena, o por qué o cómo lucían tan similares. No lo mencionaba. Considerando estos eventos, uno realmente se pregunta si estas palabras fueron deliberadamente eliminadas de la Biblia para ocultar ciertas verdades evidentes, o si los escritores de la Biblia, los Evangelios, no discutieron estas cosas. Sin embargo, la representación de Jesús como un hombre blanco europeo ha sido examinada nuevamente. Uno de los principales factores de este escrutinio renovado viene con las noticias sobre ciertas revelaciones impactantes desde Rusia. Desde hace algún tiempo, la reciente aparición de este evento ha hecho que todos hablen con asombro. El presidente ruso, Vladimir Putin, ha decidido trasladar uno de los iconos más sagrados de Rusia de un museo a una catedral de Moscú, enfatizando la importancia del icono sagrado.
Putin ordenó que la Trinidad de Andrei Rublev fuera transferida a la Iglesia Ortodoxa Rusa desde la Galería Tretyakov de Moscú por un año. La Trinidad es una obra del siglo XV. La reubicación del icono más conocido de Rusia resalta cómo el conflicto ha entrelazado estrechamente la política y la religión. El icono representa el roble de Mamre, donde los tres ángeles visitaron a Abraham en el libro del Génesis. ¿Pero qué son los iconos rusos? Los iconos son representaciones sagradas escritas sobre madera. Han sido una expresión artística predominante en Rusia hasta el siglo XVIII, inspirados en antiguas tradiciones orientales y manteniendo una pureza no afectada por las innovaciones occidentales. Esta herencia del Imperio bizantino encontró su continuidad más importante en Rusia después de la caída de Constantinopla en 1453. El príncipe Vladimir de Kiev, en el año 988 después de Cristo, impulsó el cristianismo ortodoxo como religión oficial en Rusia, dando inicio a la tradición de pintar iconos. Aunque su origen se remonta al Imperio bizantino, Rusia desarrolló un estilo distintivo. La época dorada de la iconografía fue entre 1350 y 1650. Coincidió con la formación del Estado ruso, siendo los monjes en los monasterios quienes se encargaron de pintar los iconos. Entre 1860 y 1880 hubo una gran producción de iconos, con comunidades enteras dedicadas a su elaboración. En casi todos los hogares rusos se encontraba al menos un icono en un rincón de iconos especial. Sin embargo, durante la Revolución Rusa, 1915 y 1917, se estima que 20 millones de iconos fueron destruidos por los bolcheviques, quienes prohibieron la actividad religiosa y ordenaron quemar los iconos en hogueras en las plazas. Durante 70 años, las iglesias y monasterios ortodoxos fueron abandonados y la pintura de iconos fue prohibida. Solo tras la disolución de la Unión Soviética en 1991, hubo un resurgimiento de la religión ortodoxa y la pintura de iconos en Rusia. Este renacimiento representa un retorno a las raíces espirituales y culturales de Rusia, destacando la importancia perdurable de los iconos en su historia y religión. Los iconos que datan del siglo XIV son iconos con piel oscura, reunidos de colecciones privadas en toda Rusia, raros y desafiantes. La mayoría de estas obras maestras fueron destruidas durante la era soviética. Solía haber millones de estos iconos, pero ahora solo se ven 50.000 de ellos. La revelación de estos iconos es un poderoso testimonio de la fuerza duradera de la verdad. La autenticidad de estas pinturas nos obliga a reevaluar nuestra comprensión del pasado, especialmente en lo que respecta a la presencia y representación de figuras bíblicas. Durante siglos, estas figuras pueden haber estado envueltas en la oscuridad, pero su redescubrimiento arroja luz sobre historias no contadas anteriormente, desafiando suposiciones arraigadas y llevándonos a reescribir la historia con una lente más inclusiva. Muchos iconos rusos fueron destruidos o vendidos. Algunos fueron ocultados para evitar su destrucción o fueron sacados clandestinamente del país. Desde la caída de la Unión Soviética, se han vuelto a abrir estudios de pintura de iconos y se están pintando en una variedad de estilos para el mercado local e internacional. Muchos iconos antiguos ocultos también han sido recuperados de su ocultamiento o traídos de vuelta del extranjero. El Castel Sant'Angelo en Roma actualmente está albergando una exposición de 40 iconos rusos que han dejado su país por primera vez. Son piezas de arte que fueron ocultadas después de la Revolución de Octubre de 1917 para protegerlos de la destrucción antirreligiosa. Los iconos suelen estar pintados sobre madera y representan a elementos sagrados. La tradición ortodoxa los considera como si fueran inspiraciones del Evangelio de Dios a través de la mano del artista. Su profundo simbolismo se refleja en el significado del icono como una representación o visión de otro mundo. La madera evoca la Santa Cruz a través de su fondo dorado, la luz divina, y la tela adherida a la madera evoca la tela que cubría el cuerpo de Jesucristo.
Sin duda, tienen una gran importancia y un reconocimiento fundamental en Rusia, porque los iconos representan para Rusia lo que las pirámides representan para Egipto o los templos para los griegos. La exposición muestra iconos que van desde el siglo XV hasta principios del siglo XX. Es una rara oportunidad para ver el alma religiosa de Rusia a través de sus iconos. Ha habido mucho debate en todo el mundo últimamente a raíz de la revelación de estos iconos bíblicos. Algunos tienden a pensar que los iconos se han oscurecido con el tiempo debido a la edad, mientras que otros dicen que la negrura del icono no tiene nada que ver con la edad, sino que es una medida de precisión destinada a representar el color real de las pieles de las personas pintadas porque eran personas de piel oscura. Los verdaderos israelitas tenían piel morena, no blanca, del mismo modo que los antiguos egipcios. Los rusos no cambiaron sus pinturas como lo hicieron otros países, simplemente conservaron las pinturas e iconografías verdaderas. La nación judía fue destruida por Tito en el año 70. Millones de judíos huyeron a África. Terminaron en el oeste de África, desde donde fueron vendidos como esclavos a casi todas partes del mundo. Los israelitas no guardaron los mandamientos de Dios. Moisés les informó de las bendiciones y maldiciones, como podemos ver en el libro de Deuteronomio de la Biblia. En este libro, Moisés detalla las promesas de Dios para aquellos que obedezcan sus mandamientos, incluyendo prosperidad, abundancia y protección. Sin embargo, también advierte sobre las consecuencias de la desobediencia, como la enfermedad, la derrota y la pérdida de la tierra prometida. En la Biblia, Cam y Sem son dos de los hijos de Noé, quien según la tradición bíblica construyó el arca para salvar a su familia y a los animales del diluvio universal. Según el relato del Génesis en el Antiguo Testamento, Noé tuvo 3 hijos: Sem, Cam y Jafet. Sem fue el hijo mayor de Noé y se considera el antepasado de muchos pueblos del Medio Oriente, incluyendo a los hebreos, árabes y otros pueblos semíticos. Cam fue el hijo menor de Noé y se le asocia con la descendencia que se trasladó hacia África. Jafet fue el hijo intermedio y se le considera el antepasado de los pueblos europeos y de Asia Occidental. Actualmente, Rusia ha abierto sus bodegas para revelar pinturas notables de Jesús que datan de la década de 1400 por el padre Vladimir Ivanov. Además de la pintura de Abraham y los 3 ángeles de Andrei Rublev, la pintura que muestra a los 3 ángeles sentados alrededor de una mesa, simbolizando la comunión divina y la Trinidad cristiana, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Los íconos también representan las vidas de Jesús y su madre, María. Como puedes observar, las pinturas son todas con piel oscura. Por ejemplo, si observas el Teótoco de Vladimir, una pintura que representa a la Virgen María llamada Teótoco, que significa portadora de Dios o madre de Dios, donde la Virgen inclina su cabeza hacia el niño Jesús y éste, a su vez, aprieta su mejilla izquierda en la cara de la madre. Observarás que el color de piel de Jesús y María tendía hacia el marrón. El icono ruso de la Transfiguración del Señor. El icono muestra a Jesús rodeado por una luz brillante, con Moisés y Elías a cada lado, mientras los discípulos Pedro, Santiago y Juan observan el evento con asombro. En el icono Jesús y otros personajes bíblicos se representa con tonos de piel oscuros o morenos. También en la pintura donde el arcángel Gabriel le dijo a María que daría a luz a Jesús, tanto Gabriel como María fueron pintados con piel oscura. De hecho, en todas las pinturas donde se muestra a Jesús, siempre fue pintado con una piel oscura. Y lo interesante es que incluso las personas a su alrededor, incluido Juan el Bautista y los discípulos, también fueron pintados con piel oscura. Ahora, la revelación de estos íconos, que revelan a Jesús como un hombre con piel oscura, ha sumido al mundo en un debate. Las imágenes de Jesús y otros personajes históricos en los iconos de Rusia desafían la percepción comúnmente conocida de la antigüedad y revelan la extensión de la presencia e influencia de las personas con piel oscura a lo largo de la historia. Estos iconos, que datan de los siglos XV y XVI,
Incluyen representaciones de Jesús, María y otros personajes bíblicos en un libro muy buscado que explora la historia de las comunidades de piel oscura en Rusia, Italia y otras partes de Europa. El libro contiene representaciones interesantes de personas con piel oscura en escenas bíblicas. Los cristianos en Rusia adoptaron por completo el estilo de arte religioso del Imperio Bizantino, incluida la forma en que hacen los íconos. Según esta tradición, los íconos deben ser lo más parecidos posible a retratos de Jesús, María y otras personas importantes en su vida y en la Biblia. Además, el estilo, el estado de ánimo, la vestimenta y los gestos están todos fijados en el estilo bizantino. Tanto es así que los estudiantes de iconografía se refieren a estas reglas como el canon iconográfico, aunque estas reglas no fueron oficialmente aprobadas por líderes religiosos, son muy seguidas en la práctica. Los historiadores creen que Jesús probablemente tenía el aspecto de las personas que típicamente vivían en el Medio Oriente durante su tiempo, en lugar del hombre blanco que a menudo se representa en la iconografía cristiana. La imagen de un Jesús de piel más oscura que apareció en un artículo de Popular Mechanics de 2002, según los académicos, creen que puede ser más preciso que aquellos que muestran a Jesús como un europeo. Los expertos llevan mucho tiempo diciendo que esta es probablemente la representación más precisa de Jesús. El descubrimiento de los íconos rusos con figuras de piel oscura nos invita a reflexionar sobre la diversidad en la representación religiosa y la forma en que interpretamos la historia. También nos recuerda que la verdad y la autenticidad pueden estar ocultas durante mucho tiempo, pero eventualmente emergen para iluminar aspectos olvidados o subestimados de nuestra historia. Gracias por acompañarnos. Comparte tus pensamientos con nosotros. En la sección de comentarios, pulsa el botón de me gusta, suscríbete. Nos alegra tenerte aquí. Hasta la próxima y que Dios te bendiga.